Estamos. Bueno, hermano. Ahora sí. Bueno, el tema de hoy es el rol de la mujer. Primera de Corintios capítulo 14, versículos del 34 al 40. Estábamos hablando brevemente de lo que habíamos discutido la semana pasada. Estamos en lo que es los dones del Espíritu Santo. Los dones son un favor que Dios da a su iglesia. Todos los dones son para edificación de la iglesia. Los dones nunca son dados para el que tiene el don. Los dones nunca son dados para el que tiene el don, sino para la edificación de la iglesia. Y eso lo explicamos en los mensajes anteriores. Vimos que las lenguas no son por señal, eran idiomas no aprendidos, y vemos que no eran por señal a los creyentes, sino a los incrédulos, y se refería específicamente a los judíos incrédulos, porque ya Isaías les había profetizado a los judíos: en otras lenguas les voy a hablar. Ellos habían oído al profeta Jeremías y a otros profetas hablarle la palabra de Dios y habían rehusado escucharlo. Y como juicio de eso, Dios les dice: en otras lenguas les voy a hablar a este pueblo. Cuando ellos escucharan hablar en otro idioma, en el pueblo de ellos era la señal del juicio. En este caso, primero por los asirios y después por los babilonios. El día de Pentecostés, eso se vuelve a cumplir otra vez cuando los discípulos empiezan a hablar en otros idiomas no aprendidos. Eso debió de ser la señal para los judíos incrédulos de que el juicio iba a venir sobre ellos. Y de hecho cayó en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo. Por eso es que Pablo dice en el versículo 20 del capítulo 14: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, está citando aquí los profetas: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán. Entonces dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Mi hermano, marque eso en su Biblia. Las lenguas son por señal, no a los creyentes. Es un error decir que usted como creyente tiene que buscar la señal de las lenguas como llenura o como bautismo del Espíritu Santo. Esto no tiene que ver nada con uno ser bautista, con ser reformado, con ser de la denominación que sea. Esto tiene que ver con la Escritura. Dicho sea de paso, esta enseñanza de que usted tiene que hablar en lengua como señal del bautismo del Espíritu Santo o de cierta espiritualidad surge en el siglo XX. Históricamente usted no ve a ninguno de los reformadores enseñar eso. Históricamente ninguno de los puritanos enseñó eso. Históricamente usted no ve a ninguno de los padres de la iglesia enseñar eso. Es una enseñanza relativamente nueva. Tal vez para algunos digan: no, es que yo siempre he escuchado eso. Claro, en el siglo XX. Del siglo XX en adelante. Pero históricamente, en 2000 años de historia de la iglesia, es una enseñanza relativamente nueva. No tiene 200 años. Pero se regó muy rápidamente en medio a través del mundo, especialmente de Hispanoamérica. Así que, otra cosa que dejamos claro: los dones no hacen espiritual a nadie. Los dones no lo hacen. Usted cataloga a las personas o su propia espiritualidad por el fruto, no por los dones. Es un error pensar. Aquí nadie puede decir: uy, el hermano es un gran siervo de Dios porque mira cómo predica. No, eso a mí no me hace un gran siervo de Dios. Usted no puede catalogar mi espiritualidad por eso. La espiritualidad mía se cataloga si yo me aplico lo que yo predico. O sea, entonces es un error por los dones. No importa lo bien que enseñe, que predique, que hable en lengua, que sane. Nada de eso identifica a esa persona como una persona espiritual. De hecho, en Mateo 7 dice que el día del juicio muchos le van a decir al Señor: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos grandes milagros. Y el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Así, y en ese mismo pasaje Él deja claro: por el fruto los conoceréis. Por el fruto que debemos constantemente nosotros estarnos autoexaminarnos y a la misma vez examinar a los líderes y examinar a las personas que se identifican como creyentes. Porque hoy en día hay muchos charlatanes, muchos lobos rapaces que han entrado dentro del rebaño para engañar, para destruir, para esparcir el rebaño, y se presentan como grandes hombres de Dios, y las credenciales son las iglesias de 1000, 5000 personas, la fama, los programas. Nada de eso hace a nadie un hombre de Dios o mujer de Dios. El fruto. Siempre acuérdense de eso, mi hermano. No son los dones.
El fruto es lo que determina la espiritualidad de la persona. Y eso tenemos que aplicarlo. Hoy en día el problema en muchas de estas congregaciones es que las personas viven autoengañadas. Dos problemas que vemos. Dos problemas. Que las personas viven autoengañadas. ¿Por qué? Porque muchos creen que tienen una espiritualidad que no tienen. Muchos piensan que porque brincan, saltan, hablan en lengua, piensan que tienen que estoy lleno del Espíritu Santo. Bíblicamente eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Leas Efesios 5 y usted va a ver lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que por el Espíritu Santo obedece la palabra de Dios. La mujer que se somete a su marido, el marido que ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia, los hijos que se someten a los padres, en su trabajo, en todas partes. La persona que vive de acuerdo a la palabra es la persona llena del Espíritu Santo. Nada tiene que ver con los dones. Por eso muchas personas son engañadas hoy en día. Y en muchas de estas congregaciones hay cristianos que se sienten cristianos de segunda clase o de tercera clase porque los hacen sentir así. Porque si no hablan en lenguas, entonces sí eres cristiano, pero todavía te falta porque no hablas en lenguas. Tienes que pedirlo. Y vimos claramente cuando estudiamos los capítulos 2 y 13, que el Espíritu reparte los dones como Él quiere, no como usted quiere, sino como Él quiere. Y los reparte no para la edificación suya, sino para la edificación de la iglesia. Y vimos ya claramente la semana pasada acerca de las lenguas angélicas que Pablo está hablando hipotéticamente, no está hablando, porque hay gente que dice, bueno, pero no es que necesito hablar en lengua, es verdad, no hablo idiomas, pero hablo lenguas angélicas para mí, para con Dios. Y vemos que Pablo dice, no. En una dice, si nadie te entiende, le está hablando a Dios en el sentido de que como decir solamente Dios lo entiende. Es que usted me salga hablando un idioma o hablándome, hay personas que uno escucha en el idioma que sea a veces con un acento que no se entiende y uno dice, bueno, esto lo entiende solamente Dios. No, a eso es a lo que se refiere Pablo. Porque después a esa misma gente le dice, oye, si hablas en lengua y nadie te entiende, les va a estar hablando al aire. Y después deja claramente que los dones son para edificación de la iglesia. Y terminamos la semana pasada donde dice, hágase todo para edificación, si habla alguno en lengua extraña, esto es a 2 o a lo más 3 y por turno. Oiga bien, vamos a asumir que el don de lengua está vigente hoy en día. Si estuviera vigente hoy en día y se fuera a aplicar bíblicamente, tiene que ser como dice aquí. Lo dice claramente. Si habla alguno en lengua extraña, esto sea por 2, a lo más 3 y por turno. Y dice, y un intérprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Pero hoy en muchas de estas iglesias usted entra, el pastor, el predicador hablando en lengua, por allá se levanta otro, por allá se levanta otra, por aquí otro, y cuando mira hay como 15, 20, 30 personas, toda la iglesia hablando en lengua. La pregunta, ¿es eso el Espíritu Santo contradiciendo lo que Él mismo estableció en su palabra? Uy, pastor, cuidado, no blasfeme. No, yo no blasfemo. Y las cosas tenemos que examinarlas a la luz de la Biblia. Ese es el miedo que le meten, como en las sectas hacen. Usted no puede cuestionar. No cuestione. No cuestiona el ungido de Dios. Aquí hemos dejado claro. Aquí todos tenemos la unción. Aquí yo no soy el ungido de Dios. Aquí todos tenemos la misma unción. Porque Dios nos reparte su Espíritu por medida. Aquí todos tenemos la unción del Espíritu Santo. Todos. Aquí no hay nadie por encima de nadie. Entonces no se deje engañar en este tipo de manipuleo, en este tipo de iglesia, donde están los ungidos que no se pueden cuestionar. Usted no puede cuestionar y cuidado, no cuestione la práctica porque blasfema contra el Espíritu Santo. Eso es típico de la secta, por medio del miedo que las personas no cuestionen nada de lo que hagan. Terminamos en el versículo 32, dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. También habíamos leído en el versículo 23, dice, si pues toda la iglesia, estoy en el capítulo 14, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? No ha sucedido eso actualmente. En una congregación, a lo mejor usted llevó un pariente, una amistad,
y lo llevó a la iglesia y de repente se formó un titingó ahí y está todo el mundo hablando en lengua y brincando. Y usted ve a la persona azorada al lado suyo. ¿Pero a dónde me has traído? ¿Pero qué esto es un manicomio? ¿A dónde me traíste tú? Y usted, ay, cuidado, no blasfeme, mira que... No, la persona tiene razón. Y la Biblia lo dice así, el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo dice. Si entra una persona y está todo el mundo hablando en lengua, va a decir, aquí está el loco. Y es lo que pasa actualmente. Ahora, mire cómo sigue. Pero si todos profetizan, y explicamos aquí que el profetizar es exponer la palabra de Dios, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si usted trae una persona, un invitado, una invitada aquí, lo que queremos es que sea expuesto a la palabra de Dios, a la palabra entendible de Dios, para que el Espíritu Santo obre en su gracia en ese corazón y esa persona pueda venir a salvación si no conoce a Cristo. Que venga aquí y me oiga a mí hablando en lengua y a medio mundo aquí no va a hacer nada, sino que esa persona va a salir peor de lo que entró aquí. Ahora, el versículo 26 dice, hágase todo para edificación. Y ese es el propósito, buscar la edificación de todos. Ya vimos, y los espíritus, versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Nadie puede decir, no, es que el Espíritu Santo me agarró y perdí el control y no pude, me pegué a hablar en lengua o pegué a saltar o me caí al piso. No, nadie puede decir eso. Porque dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Porque Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Así que nadie puede venir y decir que perdió el control y que por eso salió saltando o que por eso se cayó al piso, que empezó a hablar en lengua y no se podía detener. No, mi hermano, estamos llamados a cuestionar. Estamos llamados, nosotros tenemos que examinarlo todo a la luz de la Escritura. No importa la denominación, no importa de dónde venimos. Esto no se trata de ser pentecostal, bautista, presbiteriano, esto se trata de estar en Cristo. Y que el guía de nosotros es la Santa Escritura, la palabra de Dios. Hoy en las iglesias evangélicas estamos como muchas veces en la religión tradicional, donde simplemente hacemos y decimos cosas sin cuestionar. ¿Por qué? Porque es la tradición, porque fue la denominación que me convertí, porque es lo que me enseñaron a mí desde que me convertí y no cuestionamos y repetimos como papagayos, pero después vamos y criticamos a los otros cuando hacemos lo mismo. Nosotros tenemos que examinar todo a la luz de la Escritura, mis hermanos. Y eso es lo que nos lleva. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es un Dios de confusión, que entre las personas y salgan confundidos. No. Y yo les expliqué a los hermanos que no estaban aquí una cosa que yo he sido testigo muchas veces. Muchas de estas iglesias, una hermana supuestamente el Espíritu Santo la coge y la tira al suelo. La tira al suelo. Y la hermana tenía una falda, independientemente del largo que sea, y de repente se le levantó para arriba y enseñó lo que no tenía que enseñar. Ahora tienen que venir los diáconos, oiga bien, ahora tienen que venir los diáconos con una mantita para cubrir a esa hermana. Yo les digo esto, pura lógica. El Espíritu Santo hace algo indecoroso de tirar a esa hermana patas arriba ahí. Y ahora tiene que venir el hombre a corregir lo que el Espíritu Santo hizo con una mantita para cubrir a esa hermana. ¿Tiene sentido? Tenemos que pensar, tenemos que analizar y tenemos todo que escudriñarlo a la luz de la Escritura, mi hermano. Eso es lo que nos lleva, en ese contexto es que nos lleva al versículo 34 de hoy. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aquí quiero leerle primeramente los dos comentarios que tengo aquí de MacArthur y de la Biblia de Estudio Teológico, y después les voy a explicar esto.
porque es uno de los pasajes más difíciles. No es que sea difícil, es que es difícil de aceptar en este tiempo. No es que sea difícil, es difícil de aceptar en este tiempo, y más cuando la cultura ha influido tanto a la iglesia. En vez de la iglesia influir a la cultura, es la cultura la que ha influido a la iglesia. Dice el hermano MacArthur, el hermano John MacArthur, en cuanto a esto, dice: el principio de que las mujeres no hablen en las reuniones de la iglesia es universal. Esto se aplica a todas las iglesias y no tiene limitaciones locales, geográficas o culturales. Y esto lo dice porque mucha gente dice, bueno, es que eso se aplica solamente a la cultura de Corintio o del primer siglo. Seguimos. Dice, el contexto de este versículo corresponde a la profecía, pero incluye el tema general del capítulo. Acuérdense, ¿cuál es el contexto? El contexto es que Pablo está diciendo aquí donde dice, versículo 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y sean exhortados. O sea, y Pablo está mandando, en este caso, a examinar lo que los profetas o los maestros estaban hablando, lo cual tiene que seguir vigente hoy en día. Usted está llamado a examinar lo que usted escucha de un púlpito, usted está llamado a examinar lo que usted escucha en la radio, usted está llamado a examinar al predicador que usted ve en la televisión. O sea, estamos llamados a examinar. Y es en ese contexto que Pablo dice lo de las mujeres, y dice el hermano MacArthur, el contexto en este versículo corresponde a la profecía, pero incluye el tema general del capítulo, que es el don de lenguas. En lugar de dirigir, ellas deben ser sumisas, como lo deja muy en claro la palabra de Dios. No es, y termina el hermano MacArthur diciendo, no es una coincidencia que muchas iglesias modernas en las que se hablan lenguas y se proclama el ejercicio de dones de sanidad y milagros, también se permite que las mujeres dirijan la adoración, prediquen y enseñen. Las mujeres, y esto lo vamos a ver más adelante, pueden ser maestras hábiles, pero Dios no les permite hablar en la iglesia. De hecho, es algo indecoroso, que significa deshonroso. Al parecer, ciertas mujeres promovían el desorden con preguntas inoportunas que contribuían al caos reinante. Mi hermana, no les vaya a subir la presión. Vamos a explicar esto bien. No quiero que le vaya a subir la presión a nadie. Dice, el comentario de la Biblia de Estudio Teológico dice sobre este pasaje, como Pablo, y aquí que tenemos que mirar todo el contexto del Nuevo Testamento, como Pablo parece permitir que las esposas oren y profeticen. Eso está en el capítulo 11 ahí mismo de Primera de Corintios, versículos 5 y versículos 13, eso está ahí. Siempre y cuando no deshonren a sus maridos con su atavio. Por favor, aquí dígame, porque yo estaba preguntando, mira que atavío. Con el atavío. Me embarcaste, es que yo siempre tengo problemas con esa palabra. Y le digo, oye, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? No quiero meter las patas aquí en el púlpito. Cuando la pedra está para el perro, no la coge otro, mi hermano. Oiga. ¿Dónde estaba? Ya en Atavío, sí. Vestidura. Para que vean, mi hermano, que el Señor me da a mí el don de la enseñanza y todo eso, y de la explicación y todo, pero eso no sirve, para que vea que también le deja a uno para que no se le vaya a subir los humos ni nada, o sea, le deja a uno ciertas cosas ahí para que uno siga metiendo las patas y cometiendo errores, pero bueno, seguimos, mi hermano. Como Pablo parece permitir que las esposas oren y profeticen, capítulo 11 del 5 al 13, siempre y cuando no deshonren a sus maridos con su atavío, ¿verdad? Es difícil entender esto como una prohibición absoluta. O sea que Pablo no puede estar aquí hablando de una prohibición absoluta cuando dice que las mujeres no pueden hablar. Pablo seguramente es difícil entender esto como una prohibición absoluta.
Y eso puede ver Hechos, le doy las citas, no las voy a buscar, las puede anotar, Hechos 2:17 y Hechos 21 del 8 al 9. Pablo seguramente prohíbe a las mujeres hablar para juzgar las profecías. La actividad aludida en el contexto inmediato que leímos ahora en 1 Corintios 14:29. Dado que esto trastocaría la autoridad del hombre, y como dice también la ley nos dice, es probable que el apóstol tuviera en mente la creación de la mujer formada del varón por causa del varón. Ok, volviendo entonces ahora al pasaje. Cuando Pablo dice que las mujeres, vuestras mujeres callen, primeramente tenemos que dejar claro, en posiciones somos iguales. El hombre no está por encima de la mujer, ni la mujer por debajo del hombre, ni nada. Somos uno en Cristo. Esto no tiene que ver nada con machismo, esto no tiene que ver nada con la cultura. Esto tiene que ver con las funciones que Dios ha dado a cada uno dentro de la iglesia. Y como vamos a ver, el liderazgo que Dios ha dado en la iglesia fue de varones como en los hogares también. Esto no hace a la mujer menor o por debajo del varón. A ver, un policía, si yo ahora mismo cuando salga de aquí de la iglesia, el pare ese que está ahí, me lo como y no me detengo, y resulta que hay un guardia, un policía que viene por ahí, me va a parar, ¿verdad? Y me va a dar un ticket. ¿Ese policía es más hombre que yo por eso? No. ¿Es superior a mí? No. Ahora, si yo estoy ahí saliendo y yo veo que viene ese policía en su patrulla y se come el par ese y no se detiene, ¿lo puedo parar yo y darle un ticket? No. Ah, pero ¿y por qué él a mí sí? Pues él no es más hombre que yo, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Diferentes funciones en la sociedad. Eres un policía, yo no. Ahora, por él ser policía, él puede decir, no, yo me voy a parar, bájese del púlpito usted que voy a predicar yo y porque yo soy la ley y la policía. ¿No? Bueno, hay policías que son predicadores y algunos pastores, pero eso no quiere decir que el mero hecho de él ser policía, él puede venir mientras él puede decir, mire, sálgase de ahí o lo arresto que el que va a predicar aquí soy yo. No puede, porque la función de él no es la de predicador, es la de ejercer la ley allá afuera. La función mía no es, por más que me moleste y me enoje, pero mire este sinvergüenza, el primero que está rompiendo la ley es él. Podré decir eso, pero yo no puedo hacer nada. Son funciones diferentes. Lo mismo ocurre dentro de la iglesia. Aquí no se trata de superioridad. Aquí no se trata de que uno sea mejor que otro. Aquí se trata de roles diferentes que Dios ha dado al hombre y a la mujer dentro de la familia y dentro de la iglesia. El hombre y la mujer se complementan. Hoy en la sociedad que estamos viviendo quieren encontrarlos. El hombre contra la mujer contra el hombre. Pero no, bíblicamente eso no es así. Bíblicamente la mujer es la ayuda idónea del hombre. Se complementan, están incompletos el uno sin el otro. Entonces están para complementarse, con funciones diferentes. La del hombre es dirigir. El hombre es cabeza de la casa. Y cuando habla de cabeza se refiere a autoridad. No estamos hablando de machismo, aquí no estamos hablando de abusadores, de maltratadores, no estamos hablando de eso, no me vaya a malentender. Y la mujer se somete al hombre siempre y cuando ese hombre se someta a Cristo. Siempre y cuando ese hombre se someta a la palabra de Dios. Porque si el hombre viene y le dice, no, mira, a la mujer vamos a hacer algo que sabe que es contra la Escritura, la mujer no tiene, no es que no tiene, es que no debe someterse. Si el hombre le dice, vamos a mentir ahora, vamos a poner esto, a reclamar esto en los impuestos para que nos devuelvan dinero, vamos a reclamar al nietecito de nosotros que vive con nosotros, vamos a ponerlo ahí para reclamarlo. No, usted no se puede hacer cómplice de eso. Si el hombre le dice, vamos a ver una película pornográfica porque, pues para pasarla bien, no, la mujer no tiene que someter a eso, la mujer tiene que oponerse a eso. Así que aquí no estamos hablando, y le digo esto porque estas cosas ocurren dentro de las iglesias cristianas. Yo espero que aquí no ocurra, pero no lo puedo garantizar, pero sí ocurre. Y este tipo de cosas a veces no se hablan dentro de la iglesia cristiana, y sí suceden, mis hermanos, sí suceden. Entonces, cuando Pablo aquí dice, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas
como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Venga conmigo ahí mismito a Primera de Timoteo 2 del 11 para complementar esto, porque tenemos que ir a varias partes del Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 2, 11 y 12. Timoteo, perdón. No. Yo creo que me trafuscó la cosa. ¿Timoteo qué? Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 11 al 12. Primera, mis hermanos, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito se llaman las epístolas pastorales. Y en esas epístolas se dan los requisitos de los ancianos y de los líderes de la iglesia. Y como vamos a ver, se le da a varones. Vamos a ver los requisitos del que quiere ser obispo, anciano. Son términos intercambiables para referirse al mismo oficio. Anciano, obispo, pastor, son términos intercambiables. Eso vino a cambiar después del segundo siglo, cuando empezaron a poner al obispo, que significa supervisor, por encima de los pastores, y a poner los pastores por encima de los ancianos. Pero eso fue después del segundo siglo. Bíblicamente, en el Nuevo Testamento, las iglesias estaban compuestas de un gobierno plural de ancianos, pastores, obispos, el mismo término. O sea, no era de un solo pastor, no era del pastor y la esposa, no, era de un grupo, un gobierno nuevamente plural. Uno de los problemas que tenemos hoy en día en las iglesias, muchos de los abusos que tenemos hoy de autoridad, donde no se cuestiona, donde el pastor hace lo que hace y le da lo que quiere y le da la gana en las iglesias, es que en muchos de estos casos parece que es el presidente de una compañía familiar, y donde el pastor es el que está a cargo de todo, el que decide, el que hace, y después la esposa, y después la familia, los hijos y por ahí. O sea, ese no es el patrón bíblico. Tampoco es el patrón bíblico un pastor y un grupo de diáconos gobernando. Eso tampoco es el patrón bíblico. El patrón bíblico es un grupo de pastores. Pastores pueden ser 2, 3, 4, dependiendo de la congregación, los hombres que Dios haya levantado. Eso evitaría los abusos que vemos de autoridad en muchas iglesias, y eso evitaría cuando vemos un pobre pastor quemado, que tiene que ser el hombre orquesta en la iglesia, que quiere hacerlo todo o tiene que hacerlo todo porque no ha delegado trabajo, y entonces muchas de estas personas terminan enfermas, terminan descuidando sus propias familias y terminan retirándose por problemas de salud. En un gobierno plural de ancianos eso no ocurre, porque no todos, aunque todos los pastores y todos los ancianos tienen la misma autoridad en la congregación, no todos tienen que tener la misma función. Uno se puede dedicar más a la prédica y a la enseñanza, otro se puede dedicar más a la consejería, otro se puede dedicar más a la administración, de acuerdo a cómo Dios ha establecido los diferentes dones. Pero lo curioso es que en todo esto vemos que lo que se les dan son a varones. No vemos mujeres entre que se les digan los requisitos para ser un líder hoy en día. Venga conmigo a 1 Timoteo capítulo 2, 11. Mi hermano, y esto es lo que dice la Escritura. Como hablamos del tema de los dones, esto no se trata de ser bautista, de ser reformado, de ser pentecostal, de ser presbiteriano. Esto se trata de ser bíblico. Muchas de estas cosas no se le enseñan ni se leen en las iglesias. Mire lo que dice, versículo 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Miramos esto con el pasaje que acabamos de leer ahora en 1 Corintios capítulo 14, y vea, entonces cuando habla, tenemos que ver que cuando habla de que la mujer tiene que estar en silencio, no es que la mujer se vaya a poner un tapaboca a la que entra por ahí y no puede hablar. No se trata de eso, no se trata que la mujer no pueda hablar en punto, o sea, llevarlo a ese extremo, no. Mirándolo en el contexto del Nuevo Testamento y la enseñanza del Nuevo Testamento, se trata de que la mujer no está llamada a enseñar ni a ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, eso es lo que dice la Escritura. Alguien dirá, bueno, hermano, eso era para ese tiempo. Eso era por parte de la cultura y Pablo simplemente está siguiendo la cultura de ese tiempo.
Pero mire lo que él sigue diciendo. Porque Adán, aquí él da la razón, porque Adán fue formado primero y después Eva. Así que la razón que Pablo te da por este mandato, que es un mandato, no es la cultura. Pablo está dando un mandato que la razón que él usa es el orden de la creación. Él dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. O sea, también MacArthur sobre este pasaje, vamos a ver el comentario que hace. MacArthur sobre este pasaje dice: Pablo escribe deliberadamente con la autoridad de un apóstol, en lugar de dar una simple opinión. O sea, esto no es una opinión de Pablo. Hace esta declaración en el contexto de las instrucciones apostólicas sobre la organización de la práctica eclesiástica en las reuniones de la congregación. En este contexto existen dos prohibiciones. Primero, la mujer no debe enseñar públicamente la escritura o doctrina cristiana a hombres en la iglesia. Estos temas se suponen en el contexto. Segundo, tampoco puede ejercer dominio sobre los hombres en la iglesia. La mención a la enseñanza y al dominio se hace en el contexto de la reunión de la iglesia. No se habla aquí de la enseñanza de mujeres a mujeres ni de mujeres a niños. Las mujeres pueden enseñar a otras mujeres. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el grupo de las damas y mujeres que tienen el don de enseñanza pueden enseñarle a otras mujeres, también a los niños. Lo que la mujer bíblicamente, mi hermano, esto no tiene que ver nada. Yo sé que esto suena espantoso para algunos, tal vez en este siglo XXI, pero la palabra de Dios no cambia. Lo que la mujer no puede, según en lo que acabamos de leer, es ejercer dominio en la enseñanza y en la doctrina sobre los varones. ¿Cuál es la pregunta que se estarán haciendo? Mi hermano, ¿y las pastoras? Bueno, ahí que brillen con eso. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Y qué hacemos con las pastoras? Están en desobediencia. Están en desobediencia, mis hermanos. Esto no tiene que ver nada con machismo. Están en desobediencia. Pero es que yo he sido edificado por la prédica. Yo he visto las almas convertirse. Yo he visto que Dios en su gracia las use. Aún en desobediencia no lo hacen bien. No hace que esté correcto. Yo le voy a hacer una pregunta aquí. En el grupo que Jesús envió a sanar y a expulsar demonios y a predicar el evangelio, ¿estaba Judas o no estaba Judas? Judas, el traidor. Estaba. ¿Ustedes no creen que Judas hizo milagros? ¿Ustedes no creen que Judas, por la predicación de Judas, se convirtieron personas? ¿Dónde terminó Judas? Lo que le quiero decir, mi hermano, el punto que lo quiero llevar, y no quiero comparar a las pastoras con Judas, por favor, no es mi intención, pero quiero poner el ejemplo que el hecho de que una persona pueda ser beneficiada por el ministerio de alguien, instruida, inclusive convertida, no significa que Dios está probando esa persona en ese ministerio. Entonces, que la palabra de Dios es tan poderosa que sí la puede predicar una pastora, y si la predica Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Dios en su soberana gracia puede convertir a una persona bajo la predicación. Muchas mujeres, y lo voy a decir aquí, muchas mujeres tienen más conocimiento bíblico que los varones, para vergüenza de los varones. Y en muchos hogares cristianos es la mujer la que más estudia, la que más lee libros, la que más se prepara. Porque los hombres han sido negligentes. Y el asunto es que entonces muchas veces, y es un problema, porque a veces entonces la mujer ahí en ese sentido, aunque el hombre está llamado a ser cabeza de la casa, la mujer tiene más conocimiento bíblico. Hay veces que tiene que decirle, no, mi amor, mira, esto no,
bíblicamente no, vamos a hacerlo así o así. Y tiene a veces que como dirigir a ese hombre por los caminos, porque ese hombre, en verdad, aunque se supone que es cristiano, aunque se supone que es la cabeza de la casa, no tiene ningún conocimiento bíblico, o está colgado prácticamente. Y eso ocurre. Y yo no voy a negar que en muchas de estas iglesias las mujeres tienen más conocimiento y algunas de estas pastoras tienen más conocimiento bíblico, aunque estén en desobediencia e ignorando ese pasaje, que muchos de los varones de esas mismas congregaciones. Así que aquí no se está hablando de la capacidad que tenga la mujer para aprender. En muchos casos tiene más que el hombre. Aquí no estamos hablando de eso. Ni de la habilidad ni el don que tenga para enseñar. Eso no lo estamos poniendo aquí en duda. No quiero que nadie salga con ese pensamiento. No, este pastor es machista. No, este pastor... Bueno, a Pablo lo han acusado de machista, ¿sabe? A Pablo dicen que es machista. Hay personas que no quieren ni leer las epístolas en algunas iglesias de Pablo. Así que esto no se trata, eso se trata del rol, esto se trata del rol, del diseño de Dios. Aquí no se trata de que sea el hombre mayor que la mujer, sino que Dios en su soberanía así lo diseñó. Entonces vemos aquí claramente, como dice, volviendo al comentario de MacArthur, dice, respecto a la enseñanza de mujeres a niños, lo pueden hacer. Pueden ver 2 Timoteo 1:5. Este pasaje tampoco considera el rol de las mujeres en las situaciones de liderazgo fuera de la iglesia. Y dice, o en el ámbito laboral o el gobierno, la presencia de la palabra ni entre enseñar y ejercer dominio propio indica que las considera dos actividades separadas y no una sola actividad de enseñanza dominante. La frase ejercer dominio representa el griego autenteo y esta es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Sin embargo, fuera del Nuevo Testamento existe más de 80 ejemplos de que esta palabra que dejan ver claramente que su significado es ejercer dominio y no usurpar la autoridad o abusar de la autoridad, como se ha sostenido algunas veces. Como el rol del pastor, anciano, obispo se fundamenta en la tarea de enseñar y ejercer dominio sobre la iglesia, este versículo también excluye a las mujeres de ese cargo. Por lo tanto, cuando Pablo llama a las mujeres a estar en silencio, las invita a no involucrarse con enseñanza en la reunión de la iglesia. En otros lugares, Pablo indica que las mujeres sí hablan de otra manera en reunión de la iglesia. También tenemos que ver, es importante hacerle el énfasis aquí, si vamos también para seguir este patrón, volviendo otra vez aquí a 1 Timoteo, vea que dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. ¿Y cuándo pasó esto? Cuando el hombre cedió su liderazgo. El liderazgo lo tomó Eva y fue quien llevó, y esto no excusó a Adán para nada, pero vea, el enemigo fue donde Eva, no fue donde el líder, fue donde Eva, y Eva tomó la posición de líder, comió, y no solamente eso, sino que va y le da al marido. Y él en vez de rehusarse, siguió. Lo cual eso me lleva a otro punto importante, mi hermano. Y a veces nos reímos de la manera que uno lo dice, pero a veces yo he estado en iglesias donde abiertamente rechazan el pastorado femenino y el liderazgo femenino, pero donde todavía las hermanas sutilmente siguen gobernando. Sutilmente por medio de los líderes o por medio del pastor siguen prácticamente gobernando. Y yo sé esto porque lo he visto en una congregación en la que estuve por varios años, que no voy a mencionar. Vi eso, donde prácticamente la esposa del pastor hacía y deshacía. Hacía y deshacía. O sea, ¿por qué? Porque entonces iba donde el líder y allá le decía,
Y él las decisiones que tomaba, las tomaba en base, en gran parte, a lo que la influencia de la esposa. Entonces, claro, técnicamente decía, bueno, no, aquí no creemos en pastora, no creemos en el liderazgo femenino. Pero igual lo ejercían, porque igual ejercían dominio sobre los hombres, y esos hombres, las decisiones que tomaban en la iglesia las tomaban a base de lo que las mujeres, del dominio de las mujeres sobre ellos. Y ocurre, y yo lo he dicho aquí muchas veces, o sea, la responsabilidad, el hombre está llamado a ser cabeza del hogar, pero la mujer tiene una gran responsabilidad, porque la mujer es la ayuda idónea, es la que complementa al hombre. Y las mujeres, y esto no se lo voy a decir basado en, aunque he visto ejemplos bíblicos, ¿no? Pero no hay algo que lo diga así claramente. Pero las mujeres tienen como ese don, ¿verdad? Ese don que saben cómo manipular, a veces manipular, aquí es donde todos los ojos se ponen en mi esposa. manipular a uno de cierta manera, que le hacen creer a uno que uno es el que está armando y el que está tomando la decisión, pero en realidad lo que están es mangoneando a uno. Y eso ocurre. Y eso, mis hermanas, lo pueden usar para bien o para mal. Porque hasta cierto punto es bueno que sí, que ejerzan la influencia. Si usted tiene más conocimiento que su esposo, bíblicamente, usted ve que su esposo lo que está tomando decisiones necias, no sabias, usted puede, no le vaya a decir, oye, pero no seas necio, no haga eso, porque usted ya lo va a poner a la defensiva. Usted con ese mismo carisma, con ese mismo don, pues usted lo va manejando a lo que dice la Escritura y a que tome decisiones sabias. Pero también eso lo puede usted utilizar para mal, como lo utilizó Eva. Y como hoy lo utilizan en muchas iglesias. Mujeres, esposas de líderes, esposas de pastores, donde manipulan, ejercen presión sobre los líderes, sobre los pastores, para al fin y al cabo hacer lo que ellas quieren. Y he sido testigo de esto, donde le han hecho la vida imposible a otras hermanas. Han sacado personas del ministerio, las han hecho sacar. Bueno, ellas no han ido a decirle, no, te me vas del ministerio, pero claro, ejerce la presión en los maridos y terminan sacando a esa persona del ministerio. Eso lo he visto yo. Y para ser claro, lo he visto antes de venir aquí, para que no piensen que estoy aquí tirándole a nadie. Esto ocurrió, lo vi antes de venir aquí. Y sé que es algo que ocurre en las iglesias. Entonces, abiertamente dicen, no ejercemos el liderazgo, pero son el poder detrás del trono. Entonces Dios no puede ser burlado. Y cuando esto sucede, mi hermano, cuando cambiamos, también muchos hombres han cedido el lugar de liderazgo en sus hogares y en las iglesias. Y entonces las mujeres se han levantado. Aclaro, mis hermanos, esto no tiene que ver nada. Esto no tiene que ver nada absolutamente con que el hombre sea superior a la mujer. En Cristo somos iguales. Amén. Mi deber es enseñar lo que dice la Escritura. Sea popular en este tiempo, no. A veces a mí me toca decir cosas aquí. Mire, yo les digo, este es uno de los temas que yo personalmente, si yo no predicara de un libro completo de la Biblia, donde tengo que ir versículo a versículo, difícilmente lo tocaría. Igual que de los mismos dones del Espíritu Santo. Igual que me toca hablar de las ofrendas y el dinero en unas semanas más adelante. Son temas que ya uno, lamentablemente a veces uno ya, porque estos temas han sido tan abusados en nuestra cultura, a veces uno como persona, y a veces en cobardía, uno dirá, no, yo prefiero no tocar eso. Uno habla de ese tema. Pero por eso es que yo predico expositivamente el libro completo de la Biblia, porque entonces yo no escojo lo que yo voy a predicar, tengo que predicar lo que me dice el pasaje. Y como estoy predicando hemos estado en toda la primera de Corintios, ahora estoy en este pasaje de las mujeres. Y mi esposa sabe cómo me rompía yo la cabeza todavía ayer y dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta. Yo quiero explicar esto de una manera con gracia y bíblica. O sea, no quiero que nadie me vaya a malentender. Entonces, mis hermanos, para ir avanzando, en primera de Corintios